Escudriñando las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Ruby Sáez. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Hola, ¿qué tal amigos y hermanos de Escudriñando las Escrituras? Sean ustedes bienvenidos al capítulo número 448. Estamos en una serie que se llama Pecadores. Hoy día nos corresponde hacer el capítulo número 23, que llevará por título De rodillas pecando, Hipócritas 2. No es fácil hacer este tema, hermanos, sobre todo que uno mismo se da cuenta que en varios aspectos de la vida no es precisamente una persona verdadera, genuina, porque sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Entonces, cuando la palabra nos descubre, nos damos cuenta que somos hipócritas. Por lo tanto, es difícil ponerse a hablar de este tema como mirando a otros, sino básicamente, y como pienso yo en todos los temas, tenemos que nosotros mismos, los que predicamos, incluirnos en los consejos. Como se dice habitualmente, primeramente la palabra es para mí, es para el que enseña, pues claramente estamos en un proceso de santificación. La salvación la hizo el Señor en la cruz, Él es el que hizo la obra, pero el proceso de santificación lo realiza el Espíritu Santo en cada creyente, y cada creyente tiene sus detalles de acuerdo a sus circunstancias. En algunos aspectos aprendemos rápido, en otros aspectos nos va bastante mal, pues nos cuesta superar nuestros errores, nos cuesta realmente ser dirigidos y alineados por la palabra de Dios. La hipocresía sabemos que no es algo nuevo, ha existido desde que entró el pecado en el mundo. La hipocresía es el acto de simular una conducta que en realidad no es concordante con lo que verdaderamente se hace o piensa. Yo puedo decir que el adulterio es malo, pero ¿cómo están mis pensamientos, mis miradas y mis actos o mis palabras? ¿Qué hago? ¿Realmente arranco del adulterio en todas sus formas o le doy cabida en alguna de ellas? El hipócrita termina siendo lo que está criticando y condenando. Por lo tanto, con mucho cuidado debemos señalar juzgando a alguien, porque yo aprendí hace mucho tiempo que cuando uno indica con el dedo índice a una persona, tiene 3 dedos de esa misma mano apuntando hacia uno, lo que significa que mucho cuidado debemos tener cuando juzgamos a alguien en una conducta mala, porque nosotros en esa misma conducta somos realmente perfectos, puros, santos, de acuerdo a los parámetros divinos, no de acuerdo a la legislación humana, no de acuerdo a lo que el hombre cree o le parece, no de acuerdo a las leyes de nuestro país, sino de acuerdo a la moralidad de Dios. El hipócrita es alguien que dice con palabra muy fuerte a otro lo que no debe hacer, pero sin embargo él mismo lo practica en privado o incluso en público, y se comporta contrariamente a los valores declarados o a los principios que al mismo tiempo él está criticando. Por lo tanto, cualquiera de nosotros en varias conductas podemos ser hallados hipócritas. El hipócrita finge tener cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente hace. ¿Ha escuchado usted gente que dice, yo nunca he hecho esto, yo nunca he hecho esto otro? ¿Nunca, por ejemplo, has robado? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que cuando niño nunca te robaste el lápiz del compañero
o cualquier juguete que encontraste por ahí. El hipócrita, hermano, finge tener cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente hace. El hipócrita esconde a los demás sus verdaderas intenciones, sus motivos reales, sus sentimientos, en realidad su verdadera personalidad. Cuando nos volvemos cristianos, miramos con desprecio muchas veces a los pecadores que se mantienen rebeldes e incrédulos y se burlan de lo que nosotros predicamos. Y muchas veces los miramos como de la vereda del otro lado. Y he escuchado, no sé si usted, a personas predicando en la vía pública o desde un púlpito, hablándole duramente a ciertas conductas pecaminosas, que por supuesto no está mal. El asunto es cuando yo públicamente asumo una moralidad o una pureza que en realidad no tengo. El hipócrita entonces esconde a los demás sus verdaderas intenciones. Es un mojigato, un engañador. Pero nosotros sabemos que al Señor no lo podemos engañar, hermanos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, dice el salmista, hablando sobre la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Es decir, Dios está en todo lugar y tiene el conocimiento de todas las cosas. Él conoce, usted ya sabe, hasta nuestros más íntimos pensamientos. Mire lo que dice el Salmo 139, versículos 1 al 12 en la versión Reina Valera 1960. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. No nos podemos esconder de Dios. No le podemos engañar. No podemos ser hipócritas ante Dios y no ser descubiertos. Él conoce nuestro corazón. Él todo lo ve y todo lo sabe. Conoce hasta nuestros más íntimos pensamientos. Antes que esté la palabra en nuestra boca, Él ya la sabe. Y el Señor Jesús, como Dios hecho hombre, se atrevió a encarar a los religiosos más importantes de su época, los escribas y los fariseos, que eran los que creían que la llevaban primero. Se creían puros, se mostraban santos, se mostraban muy celosos de cumplir las normas religiosas. Pero Él los conocía perfectamente. No le podían engañar, pues el Señor Jesús es Dios encarnado en un hombre para hacerse igual a nosotros, semejante a nosotros, y con ello salvarnos de todos nuestros pecados, cuando Él llevó nuestra identidad en la cruz. El Señor Jesús no se traga la apariencia de nadie, tampoco se tragó la apariencia santa de los escribas y fariseos, ni se quedó callado ante su falsedad.
el Señor habla, el Señor se manifiesta. Cuando estamos siendo mentirosos, engañosos, hipócritas, Él nos hará saber el error en que estamos. De una u otra forma nos hablará. Hoy, a través de este audio, en estas 2 horas, nos hablará fuertemente con respecto a este tema. Públicamente el Señor Jesús a los principales religiosos les enrostró su pecado y les anunció una severa condenación si no cambiaban su conducta. A Dios, hermanos, ya sabemos, no podemos engañar con nuestras oraciones, con nuestra larga lista de peticiones, mostrándonos humildes ante Él mientras estamos de rodillas humillados, porque el Señor sabe lo que hacemos después. Luego de terminar las oraciones, ¿cómo seguimos? Seguimos como si nada, olvidando muchas veces nuestros compromisos con Él. Decimos, Señor, no voy a hacer esto, no voy a hacer esto otro. O Señor, yo voy a cumplir en esto, voy a cumplir en esto otro. Te prometo, Señor, que ahora yo sí me voy a portar bien, que ahora sí voy a hacer las cosas correctamente. ¿Y luego qué hacemos? Muchas veces seguimos la misma vida de pecado que prometimos dejar y finalmente no dejamos. Hermanos, Dios nos sanciona. Dios puede sancionarnos el pecado al instante. Él ve todo, todo. Probablemente puede que hagamos algo malo 1 y 10 o 100 veces y no sintamos ninguna sanción de Dios. Pero Él no nos sanciona al instante porque Él es piadoso. Podría hacerlo, claro que sí, pero habitualmente no lo hace. Deja ser a la persona. No la obliga a ser santa. Tú no estás obligado a ser puro. ¿No? Dios te sugiere que esa es la actitud que Él acepta, la santidad y la pureza. Pero no te va a obligar a dejar de hacer esas cosas malas, ni a tener esos pensamientos malos que vienen a tu mente. Él, hermanos, no interviene con el libre albedrío de los pecadores. Y esto, hermano, puede ser una trampa para nosotros. Esto trae una falsa confianza muchas veces en que Dios no nos va a castigar, que Dios no nos ha castigado ya durante tanto tiempo que nos hemos portado mal. Muchas veces podemos usar la misma palabra, los mismos textos para justificarnos ante Dios. Podemos decir que su amor borra automáticamente todo al instante, que Él es un Dios tan amoroso y tan misericordioso, tan perdonador, que ha borrado automáticamente todos los pecados que hemos cometido. Y nos engañamos y seguimos cometiendo los mismos pecados, pensando que Dios no está complicado con eso, que Dios ya nos acepta tal como somos. Como que nos acostumbramos a portarnos mal en ciertas cosas. ¿Por qué? Porque no recibimos una reprimenda inmediata de Dios. Y a veces, entre más tiempo llevamos en el Evangelio, en vez de crecer una actitud de temor y reverencia ante la continua presencia de Dios, ante su omnisciencia y su omnipresencia, podemos aprender erradamente ciertas malas actitudes y hasta malos hábitos que esconden pecados que se nos vuelven pecados regalones, estos llamados pecados mascotas que viven con nosotros mientras estamos de rodilla alabando a Dios o adorándole incluso. Podemos acostumbrarnos a estar de rodillas pecando como unos hipócritas. ¡Ay, Señor, quítame este pecado! Puede aprender a repetir continuamente el religioso hipócrita que se arrodilla, pero no deja de tomar ciertas decisiones. Continúa maquinando ahí en la mente y luego realiza conductas casi de continuo que precisamente lo llevan en esa dirección contraria a la santidad y que termina y vuelve a terminar en el mismo pecado,
en aquel pecado que se queda como pecado y del cual dice que está orando fervientemente. Y a veces hasta nos olvidamos de orar para pedirle al Señor que nos ayude, que nos limpie. A veces hasta nos olvidamos arrepentirnos cada vez que lo cometemos. Es que ya nos acostumbramos. Es que ya estamos teniendo una vida arrodillados, pero pecando. Y nos acostumbramos con eso. Como que la espina que teníamos clavada ya como no está supurando, como ya no nos está molestando mucho, hasta formó un callo en nosotros y podemos incluso seguir nuestra vida pecando abiertamente. Y las otras personas, ¿qué cree usted que piensan cuando nos ven? Que predicamos, que vamos a la iglesia, que declaramos que somos cristianos, pero luego nos ven en estas actitudes. Piensan horribles, pues hermano, horrible de nosotros y lo peor, hablan mal del Evangelio, hablan mal del Señor, se burlan, dicen que son mentiras, que en realidad es un gran engaño. Cualquiera de nosotros, hermano, puede tener una o varias conductas hipócritas en su vida religiosa. Hoy, hermano, en este capítulo, Dios quiere hablarnos al fondo de nuestro corazón y dejarnos examinar por Él, para dejar al descubierto nuestras maldades. El salmista ahí en el Salmo 139 que habíamos leído, dice al final del Salmo en los versículos 23 y 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Eso es lo que haremos hoy día. Dejaremos que el Señor nos tome examen, que nos muestre lo que hay en nuestro corazón, que nos muestre lo que hay en nuestros pensamientos, que nos desnude, que nos abra la mente, que nos muestre las malas rutas por las que andamos y nos guíe con su palabra en el camino eterno. La Biblia TLA dice del Salmo 139, versículos 23 al 24, Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Debemos pedirle a Dios una vez más una cirugía radical de nuestros tumores de maldad que aún están dentro nuestro. Y luego cuidarnos, sí, cuidarnos de no recaer siguiendo las indicaciones precisas de su dieta santa. Debemos ser obedientes a la dieta dada por Dios. Debemos ser obedientes a la receta dada por Dios, que está allí en su palabra. El rey David pidió a Dios que examinara si había un pecado en él y se lo mostrara. Y claro que se lo mostró Dios. Pidió que hasta sus pensamientos fueran examinados y probados. Y luego recibiera la receta para que salieran de él en el camino de santidad eterna por el que deseaba andar. Esto, hermano, es cirugía radical, cirugía exploratoria de pecado que debemos pedir a Dios. Una cirugía en donde seamos investigados, que finalice como una cirugía radical, con extirpación total de todo lo malo que hay en nosotros. En medicina, este concepto es conocido. Yo como médico le puedo hablar brevemente de esto. En medicina existe una operación quirúrgica que se llama laparotomía exploradora, que consiste en que el cirujano hace una incisión en el abdomen y entra a él a explorar cuál es la causa que no se ha podido determinar, o allí mismo dentro de la persona, dentro del abdomen, ver cuáles son todas las complicaciones internas que hay para intentar corregirla, para hacer un diagnóstico completo y un tratamiento lo mejor posible, para salvarle la vida a quien sufre de un dolor o una enfermedad abdominal que no ha podido ser exactamente determinada en su magnitud. Y se hace esta operación quirúrgica, esta laparotomía exploradora. Eso es lo que necesitamos del Señor, que nos haga una operación quirúrgica, una exploración de nuestros pecados, de lo que estamos haciendo mal. Debemos pedirle a Dios que hoy pueda revisar nuestras malas prácticas,
y exponerla a la luz de la palabra para que seamos testigos de nuestra podredumbre. Sí, que no sigamos siendo pecadores, que nos sentimos redimidos, pero que estamos de rodillas pecando, que seguimos siendo hipócritas, que se ha quitado de allí todo lo que estorba en nuestra pureza y santidad, que dejemos nuestras hipocresías que se han vuelto una mascota habitual en nuestra vida, y que esto sea definitivo, o por lo menos que desde ahora entremos a un proceso progresivo de retirar de nosotros todo lo que nos sirve, lo que molesta, lo que daña, lo que no agrada a Dios. Eso es lo importante. La idea es arrepentirnos de nuestra maldad, de los pecados mascota de los cuales somos dueños, para que sean perdonados y extirpados radicalmente, y nosotros realmente seamos renovados. Como ya les he dicho en otra ocasión, aprendemos tanta religiosidad y tanta palabra que podemos caer en el error de ir seleccionando lo que nos conviene para autojustificarnos. Podemos ir seleccionando lo que avale nuestro pensamiento desviado y nuestro andar errático. Entre más religiosos nos ponemos, estamos más en riesgo de volvernos unos hipócritas profesionales. Entre más religiosos nos ponemos, podemos aprender ciertas actitudes que nos autojustifiquen en las circunstancias actuales y llegar al punto extremo de espiritualizar nuestra maldad que seguimos cometiendo ocasional o regularmente. El Señor sea con nosotros en este momento, en este tiempo, y sea luz en nuestro camino, y podamos ver en medio de nuestras tinieblas religiosas qué es lo que estamos haciendo mal, para que no hablen mal del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, por nuestras hipocresías, por nuestros engaños, por nuestras mentiras. Dios, háblame, dime que estoy haciendo mal. Dios, moldéame, quiero hacer tu voluntad. Dios, háblame, dime que debo arreglar. Dios, muéstrame el camino que debo andar. Señor, pruébame, me postro a tus pies, haz de mí lo que tú quieras. Señor, pruébame, como una vasija, fórmame a tu manera. Haz de mí un siervo que recibe tu palabra. Quiero ser un hombre obediente en lo que hablas. Si 1000 veces tengo que postrarme, heme aquí otra vez. Yo quiero seguir tu ejemplo, ser como tú, ser como tú. Dios, háblame, dime que debo mejorar. Dios, moldéame, sin ti no puedo caminar. Dios, háblame, a ti me quiero dirigir. Dios, muéstrame el camino que debo seguir. Señor, pruébame, me postro a tus pies, haz de mí lo que tú quieras. Señor, pruébame,
como una vasija, fórmame a tu manera. Haz de mí un siervo que recibe tu palabra. Quiero ser un hombre obediente a lo que habla. Si 1000 veces tengo que postrarme, heme aquí otra vez. Yo quiero seguir tu ejemplo, ser como tú. Quiero parecerme a ti, hasta arder tu fuego en mí. Cámbiame y transfórmame, Señor. Quiero parecerme a ti, hasta arder tu fuego en mí. Cámbiame y transfórmame, Señor. Haz de mí un siervo que recibe tu palabra. Quiero ser un hombre obediente a lo que hablas. Si 1000 veces tengo que postrarme, heme aquí otra vez. Yo quiero seguir tu ejemplo, ser como tú. Yo quiero seguir tu ejemplo, ser como tú, ser como tú. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo de Rodillas pecando, Hipócritas 2. Podemos saber mucha Biblia y tener muchas horas de oración y de iglesia acumuladas, pero esto no es garantía de que llevemos una vida santa. Aunque si no lo hacemos, si no estudiamos la palabra, si no oramos, si no nos congregamos, estamos probablemente peor que si lo hiciéramos. Pues cuando lo hacemos, cuando leemos la palabra, cuando oramos, cuando nos congregamos, cuando estamos de esa manera cerca del Señor, siendo obediente a la instrucción, hay más posibilidades, por supuesto, de aprender la verdad de Dios, conocer el camino que Dios quiere. Pero, como te decía, podemos saber mucha Biblia y tener muchas horas de oración y de iglesia acumuladas, pero podemos seguir caminando por la vereda de los hipócritas que, sabiendo lo que tienen que hacer, no lo hacen. Que no quieren andar por el camino ancho, pero tampoco están plenamente caminando por el camino angosto. Es decir, están entre los dos caminos. Es una vereda inventada de autojustificación, cimentada en una salvación que nunca se pierde y con licencia para hacer y mantener como mascotas regalonas a ciertas conductas que no agradan definitivamente a Dios, ni agradarían tampoco a personas de fe a las cuales podríamos confesárselas. Cuestiones que generalmente guardamos, ocultamos, por vergüenza, porque sabemos que están mal. Por eso estamos ahí calladitos. El hipócrita es un verdadero actor que disimula y ejecuta un papel o un rol que en el fondo no es. Y el Señor Jesús observaba a los líderes religiosos judíos y a todos los demás, entre ellos, por supuesto, los escribas y fariseos, y veía toda su maldad y cómo les daba lo mismo seguir así, mostrando una aparente devoción a Dios, pero en el fondo manteniendo una conducta contraria a lo que predicaban. Y vamos al texto de Mateo 23, donde aparecen 8 ayes, donde el Señor les aclara ciertas conductas hipócritas y cuáles son los resultados de aquellas conductas. El primer ay de la lista va dirigido contra la oposición sistemática de los escribas y fariseos al progreso del evangelio predicado por el Señor Jesús. Mateo en el capítulo 23, versículo 13, dijo el Señor: Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Literalmente, la palabra usada por el Señor hipócritas hace referencia a un actor,
a alguien que está interpretando un papel. Y Jesús precisamente reclamó por la corrupción espiritual de aquellos líderes judíos, los escribas y fariseos. El Señor Jesús los llamó hipócritas, mentirosos, engañadores, porque habían puesto tantas leyes adicionales a la Escritura que la gente debía respetar, que finalmente ni ellos mismos que las habían creado o que las seguían porque la habían recibido sus padres, ni ellos mismos las respetaban. Y sin embargo eran muy rigurosos con el resto para que la respetaran. ¿Se da cuenta? ¿Se parecen o no se parecen a ciertos personajes o a nosotros mismos? Y las Escrituras dicen que ni ellos mismos lograban cumplir lo que enseñaban. Eso es ser hipócrita. Cuando obedecían la regla religiosa, los escribas y fariseos lo hacían no para honrar a Dios, sino para sobresalir delante de los hombres y ser alabados por ellos. Esto también, por supuesto, estaba mal. Jesús, fíjense ustedes, no condenó lo que enseñaban, sino lo que eran en el fondo. Unos mentirosos, engañadores, mojigatos, hipócritas. Cuidado hoy que estemos más preocupados de seguir los reglamentos religiosos, las costumbres de nuestra iglesia, que de amar y servir a Dios. Cuidado de ponerle tantas exigencias a los incrédulos y tantos obstáculos que no puedes hacer esto, que primero debes dejar esto otro para poder recibir a Cristo como tu Salvador, que debes vestirte de tal forma. Debemos, hermanos, ser una luz de esperanza para los que viven en oscuridad. Una luz amorosa que alumbre su camino, esforzándonos también nosotros mismos a cumplir con lo que predicamos. Podemos ser realmente hipócritas, a escondidas, pero públicamente ser muy estrictos y exigentes con el resto, sancionándolos incluso, condenándolos, no permitiendo errores en los otros, pero sin embargo al mismo tiempo nosotros dándonos grandes licencias para pecar a nuestras anchas. No sé si usted ha visto, pero yo he visto líderes prácticamente expulsar a jóvenes y adultos de la iglesia porque no cumplen un pequeño reglamento de la iglesia. Pero luego ellos estar envueltos en gravísimos problemas personales o familiares que son incapaces de controlar. Y claramente no tienen la misma mano dura con los suyos, pero con el resto fueron despiadados en no aceptar ninguna salida de las normas religiosas de su congregación. Eso lo he visto varias veces. He visto irse a algunos decepcionados porque a su líder le importó más lo secundario que lo principal. Valoró más los reglamentos religiosos que la misma devoción de querer servir a Dios. He visto jovencitas expulsadas del coro porque usaban pantalones, pero se mantenía al mismo tiempo sin sanción a la que estaba fornicando con su novio. Y al hermano que reclamaba por esto se le ponía en disciplina, pero no se intentaba corregir el grave pecado que estaba dentro de la congregación. ¿Por qué? Otras razones secundarias, porque estaban diezmando, porque toda la familia estaba en la iglesia, entonces si se tomaba una medida disciplinaria contra alguno de los integrantes, podía irse toda la familia. He visto también líderes dentro del culto reclamar contra el padre de algún niño pequeño que hacía algo de ruido, pero sin embargo no se consideraba para nada el gran compromiso que tenía el padre de ese pequeño con servir a Dios dentro de la congregación. Y finalmente todos fuera de la iglesia. He visto familias enteras irse de la iglesia, porque los líderes estaban más preocupados con cumplir sus propios reglamentos que en ayudar, incentivar y fortalecer esas familias. Hay muchas cosas que tenemos que corregir. Todos podemos ser responsables en alguna ocasión de este tipo de hipocresías. He visto desarmarse algún grupo de matrimonios también, que se reunía porque el líder de turno se enteró que no estaban cumpliendo alguna absurda norma religiosa congregacional. Y su hambre de legalismo lo hizo tomar pésimas determinaciones. Como les contaba la vez pasada, en el capítulo anterior, que mi mismo grupo de matrimonio fue desarmado por las autoridades de la iglesia donde yo me congregaba en aquella ocasión, porque intentamos hacer una cena del Señor en una casa, y según las normas religiosas,
cena del Señor en las casas no se podía hacer, solamente en la iglesia. Cuestiones absurdas que no van de acuerdo a la palabra. El Señor le dijo a los escribas y fariseos: ¿por qué cerráis el reino de los cielos delante de los hombres? Los líderes religiosos judíos alejaban a las personas del reino de los cielos, al hacer de las tradiciones humanas y las reglas religiosas inventadas como más importante que la misma palabra de Dios. Como yo también le he comentado que he visto acá. Y seguramente usted ha visto o verá cosas similares. Esto se notaba precisamente en la forma en que se oponían y rechazaban a Jesús, que predicaba el reino de los cielos, era el Mesías esperado y no lo reconocieron. Había llegado el tiempo de acercamiento del reino de Dios a ellos. Pero sin embargo, escribas y fariseos, los líderes religiosos, se oponían a esta enseñanza del Señor Jesús y le rechazaron y condenaron abiertamente por decir eso. Si por el contrario hubiera sucedido que ellos hubieran abierto el reino de los cielos a los hombres, hubieran recibido a Jesús como el Mesías e Hijo de Dios, que hacía grandes señales que era el Hijo de Dios, y ellos mismos se hubiesen sumado a la invitación de entrar en el reino de los cielos que el Señor anunciaba. Entonces el Señor le dijo: ni ustedes entran ni dejan entrar al resto. Cuidado, que podemos ser grandes hipócritas, que ni nosotros mismos entramos, ni dejamos entrar al resto porque le ponemos demasiadas trabas, demasiadas dificultades. El Señor le dijo: pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hermanos, está muy mal que alguien no entre en el reino de los cielos, pero es mucho peor evitar también que otra persona entre. No come él ni deja comer al otro, como el perro del hortelano. Mateo también, el capítulo 18, versículo 6, dijo el Señor Jesús: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Claramente no tenemos que ser tropiezo a otras personas. Así que, ¿cuál es nuestra misión? Primeramente, entrar nosotros en el reino de los cielos. Y segundo, ser una luz para los que están en tiniebla, abrirle la puerta ampliamente para que entren al reino de los cielos los que están entrando, los que están allá afuera. No poniendo obstáculos, que primero tienes que sacarte los aros antes de ir al culto. No, que primero tienes que alargarte la falda. No, que tienes que sacarte los pantalones y ponerte una falda larga, las mujeres. No, que el hombre que va así con tenida ligera. No, que tienes que ponerte terno, corbata, porque si no, no puedes predicar, no puedes dirigir, no puedes hacer nada dentro de la congregación. Reglas necias. No entráis ni dejáis entrar, dice el Señor. Hipócritas. El segundo ay, hermanos, que dijo el Señor, de la lista va dirigido contra la codicia y la actitud jactanciosa de los escribas y fariseos. Mateo 23:14, dijo el Señor: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ellos se mostraban públicamente muy correctos, daban sus diezmos y ofrendas, buscaban ocasión para que esto fuera notorio, que eran dadivosos con la causa de Dios. ¿A quién no le gustaría tener religiosos así? Dadivosos, que diezmen, que ofrenden ampliamente. Pero el Señor Jesús no se dejaba impresionar. Sabía que aquellos mismos religiosos que se mostraban muy santurrones, muy dadivosos, se aprovechaban de la humildad de las pobres viudas y hasta les quitaban lo poco o nada que tenían. ¿Hay religiosos muy diferentes hoy día? Hoy lamentablemente es sabido públicamente que algunos pastores, por ejemplo, reclaman para sí diezmos y ofrendas y se hacen ricos y hasta millonarios. Hemos visto por la televisión y por las redes sociales a muchos. No reparten entre los pobres las donaciones que reciben, sino que se apropian de ellas porque las consideran un justo pago a su labor y se llenan de grandes recursos para ellos mismos. No tienen compasión de los pobres de su congregación, ni menos de los del pueblo o de la ciudad donde viven. Alguno por ahí ha adquirido incluso autos de lujo, propiedades carísimas,
y hasta aviones o helicópteros, yates privados, con las ofrendas que precisamente no eran para enriquecer al líder, sino para ser distribuidos dentro de la congregación. Esto menos mal no ocurre en todas partes. Hay muchos buenos pastores, muchos buenos obispos y líderes que hacen muy bien las cosas y están siendo fieles siervos del Señor. Pero están estos otros, que son una vergüenza pública, que haya religiosos que hagan eso, invocando el nombre del Señor y agradeciendo por sus muchas riquezas dadas por el Evangelio. Dios castigará duramente a todos aquellos que se han lucrado con el Evangelio, que se han aprovechado de sus feligreses, que no han repartido los recursos, que no han dado a los más necesitados, que han hecho del Evangelio un negocio jugoso de muchas ganancias económicas. Dios no se agrada en este tiempo ni en cualquier tiempo. Dios no se agrada hoy de templos lujosos mientras los miembros de su cuerpo pasan necesidades y hasta hambre. Los engañadores proponen a sus miembros que den más y más, que sigan dando. Y toman ciertos textos de la palabra. Dice, porque el Señor, como no es deudor de nadie, les va a devolver cuadriplicado o incluso le va a devolver 100 por 1. Entonces dé 1 y va a recibir 100. Y si recibe 100, va a recibir 10.000. Y aprovechándose de ciertos pasajes de las Escrituras, logran que muchos den esperando recibir de Dios una recompensa económica suculenta, como si la iglesia fuera un fondo de inversión económica, algo así como un proyecto económico que da jugosas ganancias a sus socios. Pero lejos está de ser así la iglesia. Podemos entonces, hermanos, vivir una espiritualidad falsa en nuestra vida cotidiana, cometiendo también actos ilícitos. Cualquiera, no solamente los pastores, cualquier miembro de una congregación puede cometer actos ilícitos, engañando a otras personas, apropiándose de lo que no le pertenece, aprovechando para sí ciertas figuras legales para quedarse con lo que no es debido, y así sucesivamente. Conozco personas activas en sus iglesias, hasta algunos que tienen cargos en su congregación, o feligreses antiguos en materia religiosa, pero que buscan ocasión para obtener ganancias o recursos de dudosa legalidad. Yo como médico he visto pasar frente a mis ojos cristianos que buscan licencias médicas falsas para irse a descansar, para irse de vacaciones o hasta para ir a un congreso de la iglesia. He oído y he visto a alguno tomar algún empleo y mienten a la hora de llenar los formularios. Mienten también los estudiantes y los jefes de hogar para obtener becas y bonos especiales del gobierno, usando conscientemente información falsa, llenando a propósito con error los formularios, cometiendo ciertos engaños para obtener beneficios económicos o sociales que otorgan diferentes instituciones estatales o privadas. Y estos mismos luego hacen largas oraciones en privado o incluso en público. Hablan hasta en lenguas o usan exclamaciones típicas y vanas repeticiones de palabras o frases religiosas aprendidas para impresionar a Dios y a su público, y así mostrar un alto nivel de contacto con Dios y de conocimiento de la palabra de Dios. Mucha hipocresía en algunos miembros. Menos mal que no es en toda la iglesia. Pero cuidado que una manzana podrida puede podrir un canasto completo. Incluso algunos al orar citan diversos textos de las Escrituras para darle un estilo más hermoseado y espiritual a las oraciones que realizan. Pero Dios conoce si todo esto es verdad. Dios conoce todo lo que se ha hecho y no se impresiona gratamente. Las largas oraciones no significan mayor espiritualidad ni mayor compromiso. Dios sabe. Especialmente aquellas que se hacen en público, largas oraciones en público. Hermano, pase a orar por el país. 20, 30 minutos orando por el país. ¿Será necesario tanto? Esto, hermano, lo podemos aprender en la congregación o mirando o escuchando a otros. Y erradamente querer ser como ellos.
orar como ellos. Muchas veces las personas tratan de orar mejor que el otro. Una vez estaba en un culto y la persona que estaba dirigiendo invitó a 3 hermanos a pasar a orar. A uno le dijo que orara por un tema, al otro le dijo que orara por otro tema y al tercero por otro tema. Empezó el primero a orar, una oración, hermano, como de 20 minutos. Después le tocó al segundo. Como el otro había demorado como 20, él trató de demorar como 20 o 30. Y el tercero, para no ser menos, como los otros 2 habían demorado entre 20 y 30 minutos, él se demoró lo mismo. Hermano, estuvieron más de 1 hora, 3 personas orando ahí parados adelante. Estábamos, no sé si yo estaba en lo correcto, si yo era el que estaba mal, pero ya estaba muy aburrido, porque estaban repitiendo lo mismo todo el rato, como si el Señor tuviera Alzheimer y no se acordaba lo que el otro había dicho. Hermanos, ni las palabras, ni las formas usadas, ni la aparente devoción al orar impresiona a Dios, pues Él conoce nuestra intimidad y quiénes realmente somos. El Señor Jesús dice que mayor condenación habrá para aquellos hipócritas que han abusado de ello y luego viven desordenadamente, no haciendo la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude, que nos guíe a hacer su voluntad. Que Dios nos enseñe a ser realmente hijos obedientes. Personas que en lo público y en lo privado y también en lo secreto, en lo oculto, hacemos lo que Dios manda. Tenemos que crecer en todos los ámbitos. A todos nos falta muchísimo. Yo, el primer hipócrita de todos, por estar enseñando esto, porque hay muchas cosas que no las hago. Las enseño, pero no las hago. Me cuesta. Sí, soy imperfecto, soy un pecador que está en un proceso de santificación. Pero Dios nos ayude. Seamos perseverantes en esto. Si nos hemos equivocado 1000 veces, sigamos de rodillas, pero no pecando, sino de rodillas clamando por ser transformados.
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo de Rodillas pecando, Hipócritas 2. Dios quiere una verdadera adoración y que cuando estemos frente a Él realmente exista arrepentimiento y no sea un asunto meramente religioso, algo que sea transitorio. Dios quiere un arrepentimiento que venga de adentro, que realmente estemos avergonzados y deseemos cambiar. Porque podemos pasarnos meses o años arrodillados, pidiendo que sea quitado de nosotros el mismo pecado, cuando en realidad son decisiones personales de nuestra propia carne, que le damos libertad para que nuestros deseos nos lleven, nos guíen por donde mejor queremos, sin considerar lo que Dios dice en su palabra. El Señor les habló a los fariseos y a los escribas de una manera muy dura. El tercer ay de la lista va dirigido contra el celo de los escribas y los fariseos por reclutar nuevos partidarios. Dios, por supuesto, que quiere que evangelicemos. El asunto es que también nos hagamos responsables de quienes evangelizamos, para que no solamente lo llevemos al Evangelio, sino que podamos participar también en que las personas puedan mantenerse dentro del Evangelio, mostrando la palabra de Dios de una manera misericordiosa y amorosa. El tercer ay de la lista entonces va dirigida contra este celo de los principales judíos por reclutar nuevos partidarios. Dice Mateo 23, versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. El término prosélito significa alguien que se ha acercado o aproximado. Es decir, el prosélito era el convertido completo al judaísmo, que había aceptado la ley ceremonial y la circuncisión, no siendo necesariamente alguien judío. Se suponía que la idea original era lograr que los incrédulos o personas no judías conocieran las escrituras hebreas y con ello conocieran al único Dios vivo y verdadero y se hicieran también obedientes a las escrituras. Pero ¿qué ocurría? Los escribas y fariseos reclutaban a esta gente, pero en vez de lograr que aquellas personas realmente conocieran las escrituras hebreas y conocieran al Dios único y verdadero, lo único que conseguían era hacerlo obediente a las normas religiosas que ellos le proponían, que eran normas religiosas inútiles, que no lo hacían precisamente hijo de Dios y que no permitían que ellos realmente conocieran a Dios. Y lo que las personas, estos prosélitos, llegaban a conocer era sencillamente normas religiosas, reglamentos, que no tienes que hacer esto, que no tienes que hacer esto otro. Pero eso no lo llevaba a conocer a Dios. Los convertidos, los fariseos, eran atraídos al fariseísmo, pero no a Dios. Asimismo puede ocurrir en nuestros días, que personas entren a una congregación y se hagan más bien seguidores de las normas religiosas de esa congregación en particular y no precisamente lleguen a ser discípulos de Cristo. Es decir, terminen volviéndose otro hipócrita más, otro religioso más, que se creerá salvo porque cumple con su religiosidad que le enseñaron, pero no sometido al gobierno de Cristo en su vida, no siendo Jesús el Señor de sus pensamientos, de sus decisiones y de su conducta. Para que podamos hacer que Cristo sea nuestro Salvador y Señor, no solamente debemos conocer el Evangelio, la obra salvadora de nuestro Señor en la cruz, sino que además debemos aprender a someternos como siervos, siendo Él nuestro Señor. Y para eso debemos saber lo que piensa nuestro Señor, lo que manda nuestro Señor, qué es lo que nosotros debemos hacer como siervos suyos, como discípulos suyos. Los escribas y fariseos se habían perdido en tantos detalles de sus leyes y tradiciones creadas para comprender las Escrituras, que habían perdido el sentido más básico de la ley, que señalaba a Dios y su Salvador como la única solución al problema del pecado. Habían sacado del centro a Dios, habían puesto en su lugar sus reglamentos que había que respetar primeramente.
¿Le resulta a usted conocido esto hoy en estos tiempos? Hoy sigue habiendo fariseísmo, por supuesto, sigue habiendo hipocresía dentro de las congregaciones. Muchos líderes más preocupados de respetar sus tradiciones, sus costumbres, que de verdad servir a Dios en forma genuina. Muchos están más preocupados que el culto tenga buena música, que haya canciones que sean más pegajosas, que la iluminación, que el sonido, que el buen traje de vestir, que en el fondo adorar y alabar a Dios con todo. Están más preocupados del espectáculo que de lo que ocurra dentro del corazón de los que asisten. Y eso que ocurre dentro del corazón del público lleve finalmente a la alabanza, a la adoración, al arrepentimiento y al conocimiento de Dios. Un instructor hipócrita lo más probable es que tenga discípulos hipócritas. Por lo tanto, hermanos, nosotros mismos fijémonos de no formar fariseos, sino que discípulos de Cristo, personas enfocadas no en una obediencia superficial casi exclusivamente, sino que deseosos de una total renovación interior por la obra transformadora y santificadora del Espíritu Santo de Dios. Ciertamente es bueno que haya evangelismo en la iglesia, eso para nada está mal, debe haber evangelismo en sus diversas formas para atraer nuevas almas a Cristo. Y no precisamente la idea es que sea esa congregación específica, sino que predicar la palabra, hablarles del Señor a otras personas, pero no para que se vayan a congregar con nosotros en particular, sino que esa persona logre realmente encontrar a Dios, congregarse donde le quede más cercano a su domicilio, donde le sea más cómodo, pero no precisamente a ser discípulos para nuestra congregación con nombre y apellido. Si como resultado de la evangelización llegan a la congregación, gloria al Señor. Y si se van a otra congregación, gloria al Señor también. Qué bueno que un alma se arrepiente, que llegue a Cristo, sin importar a qué congregación evangélica se une. Y si llega a la misma congregación donde se le predicó, lo importante es enseñarles la verdad y no instruirlo en cuestiones terciarias que poco o nada tienen que ver con la palabra de Dios y que luego lo lleven a ser un hipócrita más, un religioso vano que está preocupado en cosas secundarias y no es cristocéntrico su aprendizaje ni sus motivaciones. Los escribas y fariseos eran buenos promotores del judaísmo, pero luego formaban nuevos hipócritas, aseguró el Señor. Su celo por el evangelismo no era una prueba fehaciente que estaban bien con Dios. Aunque hacían grandes esfuerzos para ganar a otros, finalmente traían a la gente a la oscuridad y no precisamente a la luz, alegó el Señor Jesús. En este aspecto de ser excelentes promotores de sus creencias, los escribas fariseos del siglo I eran similares, por ejemplo, hoy día a los mormones o a los testigos de Jehová, que son excelentes promotores, excelentes mensajeros, con gran perseverancia, pero con un mensaje equivocado que guía al error al receptor de su mensaje. No lo guían precisamente a la salvación, no lo guían a Cristo Jesús, no lo guían a la palabra de Dios ahí en el Nuevo Testamento, sino que lo guían a su teología. No lo guían precisamente al único Dios y a la única verdad dada a los hombres, que es Cristo Jesús revelado a los hombres como única y última verdad, sino que lo guían a ser unos de sus filas que luego guiarán a otros a predicar el mismo evangelio errado. El Señor Jesús, hermano, no criticó el extenso esfuerzo misionero de los fariseos, sino sus resultados, que era volver a los prosélitos más hijos del diablo que hijos de Dios, por la falsedad y el engaño de seguir una vida no acorde a las Escrituras y a los propósitos de Dios. En cuanto al cuarto ay de la lista,
va dirigido contra las doctrinas de los escribas y los fariseos respecto a los juramentos. Mateo capítulo 23, versículos 16 al 22 dice: ¡Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor! Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él, y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y por aquel que está sentado en él. Los juramentos era algo que también propiciaban los escribas y fariseos. Ellos elaboraron un sistema de juramentos para hacer una promesa. Por obediencia a las Escrituras se negaban a jurar por el nombre de Dios, tal cual ordena Éxodo 20, versículo 7, donde dice: no tomarás el nombre de tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Los 10 mandamientos incluía este mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano. Dice el autor Barclay que para el judío un juramento era totalmente obligatorio, siempre y cuando fuera un juramento obligatorio. En términos generales, es decir, un juramento obligatorio era un juramento que definitivamente y sin equivocación empleaba el nombre de Dios. Tal juramento debería cumplirse, sin importar el costo. Cualquier otro juramento podría romperse legítimamente, agrega Barclay. En conclusión, hermano, estos religiosos judíos eran habitualmente mentirosos. Violaban su propio código moral a través de un elaborado y absurdo sistema de juramentos obligatorios y no obligatorios. El Señor Jesucristo les recordó que cada juramento es realmente algo vinculante. Cada promesa tiene su valor ante Dios. Y Él pedirá cuenta al que hizo el juramento, incluso si presenta luego excusas porque no lo cumplió. O sea, no vale el decir yo voy a jurar por esto y si juro por esto no es tan importante. No, el Señor dice si tu sí es sí, si tu no es no. No estés jurando por cosas que luego vas a tomar como excusa para decir que lo que tomaste por juramento no era tan importante. Todo importa para Dios. Los escribas y fariseos hacían pasar como única forma válida jurar por el oro del templo. Pero el juramento por el templo era ineficaz. Para ellos el oro era más valioso que el templo mismo, pues tenían sus ojos llenos de codicia y avaricia. Esto revelaba que su amor por la riqueza era mayor. Por lo tanto, sus valores eran confusos. Estaban interesados en el oro y las ofrendas, pero no en la adoración espiritual en el templo. Algo parecido pasa hoy, lamentablemente, en algunas megas iglesias y también en algunas iglesias pequeñas. Pero el Señor les dijo que el santuario era el que santifica el oro incrustado en él, y el altar era el que santifica la ofrenda presentada en él. Esto parecen discusiones semánticas de poca importancia, tal vez, un poco enredadas. Como que el Señor estuviera enfrascado en detalles poco relevantes. Y muchas veces nos saltamos esta parte de la palabra. Lo leemos, pero así como a la rápida. Pero en realidad no era tan así. Sencillamente era una crítica profunda. Aquellas diferencias sutiles que cambiaban el significado y el sentido de las cosas. Fíjate que al Señor le importa esas pequeñas diferencias semánticas, esos pequeños cambios de concepto que hace que una persona se dé ciertas licencias para pecar y que pueda seguir de rodillas pecando. Y en el fondo, frente a Dios, es un hipócrita.
El asunto, hermanos, del juramento es el ejemplo acá. Pero esto podemos llevarlo a diversas áreas de la vida espiritual, donde pequeñísimas diferencias que parecen tan inocentes, tan inocuas, pueden ser importantes para Dios y que reflejan en el fondo una trampa religiosa que estamos haciendo para poder salir limpios de una situación que a todas luces es engañosa, mentirosa, es mojigatería. En este texto, los dos últimos ejemplos presentados por el Señor reflejan un juramento asolapado, que es por Dios. Así, por ejemplo, el que jura por el santuario, jura por Dios. E igualmente el que jura por el cielo. Los judíos habían cambiado, como te decía, pequeñas palabras en su lenguaje para tratar de evitar caer en falta, para justificar la falta. Pero en el fondo eran cambios disimulados que significaban lo mismo ante Dios. Ellos tenían la costumbre de sustituir el nombre de Dios por otras palabras. Ellos no querían nombrar el nombre de Dios. No querían mencionar la palabra Jehová o Yahvé. Pero al hacer estos otros cambios, al final eran finezas que llegábamos a lo mismo. Jurar por el santuario y por el cielo era jurar por Dios. Pero Jesús les aclara que tales fórmulas religiosas también se refieren a Dios personalmente. Son juramentos por Dios perfectamente válidos. Había prohibido el juramento. Lo había dicho en el Sermón del Monte. Él quiere que nuestro hablar sea veraz. El sí debe ser sí y el no debe ser no. No tengo por qué decir te lo juro por mi madre, te lo juro por mi abuelita que está en el cielo. No. La hipocresía aquí es porque se trataba de evitar nombrar a Dios, pensando que con ello se cumplía el mandamiento de Éxodo 20, versículo 7. No tomarás el nombre de tu Dios en vano. Porque en el fondo el que estaba jurando, usando estos enredos, finalmente pensaba que estaba haciendo las cosas bien y su juramento no era tan seguro, así que tenía cierta libertad para no cumplirlo. Se puede llegar a ser muy hipócrita usando un lenguaje rebuscado, pero que en el fondo significa lo mismo que ser franco. Hay dos posibilidades, hermano. Ser fiel al mandamiento de Dios sin buscar subterfugios, o ser un religioso de papel, sin un verdadero sentido cotidiano de adoración y obediencia a Dios. Es lo común de la vida. Podemos estar de rodillas pecando. Podemos justificar nuestras faltas con un lenguaje rebuscado o con explicaciones que nos dan ciertas licencias para pecar. Podemos llegar a ser lobos disfrazados de ovejas, difíciles de identificar para cualquiera que no observa los detalles pequeños, como sí lo hace el Señor. Podemos pertenecer a una congregación y seguir de rodillas pecando, diciendo cosas que parecen lo mismo, pero definitivamente no lo son. Podemos predicar y tener un discurso atractivo para las masas, que hagan que miles de personas nos escuchen, pero alejados del verdadero sentir del Evangelio. Hay muchos que hacen un show en el escenario para que miles vengan a ver el show, entretenidos. Pero, ¿qué tanto están escuchando de Dios? ¿Qué tanto están conociendo a Cristo? La idea muchas veces de todos estos pequeños detalles es pasar inadvertidos en medio de los verdaderos creyentes y no ser descubierta la pecaminosidad que está encubierta. Y muchas veces esto puede afectar hasta los líderes de la congregación. Pero ya sabemos que a Dios no podemos engañar. El hombre siempre tiene que tratar con el Dios viviente. Siempre debe acercarse el verdadero hijo al Padre, a hablar con Él. El Padre le va a guiar por el camino correcto. Lo va a hacer sentir ahí en el espíritu si está bien o si está mal. Le va a mostrar las escrituras donde concretamente dice que lo que está haciendo o lo que hizo está mal.
A Dios no podemos esquivar con sutiles distensiones jurídicas o rituales. Todo servicio ante Dios tiene que ser sincero por amor a Él. Y Él ve lo más profundo de nuestras intenciones y de nuestro ser interior. El Señor Jesucristo dejó bien clara su postura con respecto a los juramentos en el Sermón del Monte, ahí en Mateo 5, versículos 33 al 37. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Y claramente los religiosos, con estas sutiles diferencias, con estos pequeños cambios que le agregan a los reglamentos, hacen que hay un mal proceder para finalmente aceptar el pecado. Ese es el problema. No cumplir lo que Dios manda, no ser obediente a Él, y finalmente crearnos unos estatutos o una palabra o un mensaje que nos resulte cómodo y que encaje con nuestra pecaminosidad para sentirnos aceptados por Dios. El Señor desea que nuestra palabra tenga valor y que no necesitemos invocar el nombre de Dios y menos invocar el nombre de Dios en vano para cumplir con nuestras promesas, sino que seamos fieles, honestos, sinceros, cumplamos nuestros compromisos. El no cumplir nuestros compromisos es principio de muchos pecados que prometimos que no haríamos. Uno de los más comunes es el adulterio. Es tal vez uno de los más representativos. Juramos en el altar fidelidad y amor. Le juramos a la persona con la cual decidimos vivir nuestra vida. Ser fieles. Amarla hasta el final. Pero luego, por diferentes circunstancias de las cuales nosotros somos culpables de una u otra manera, en un grado o en otro, luego por diferentes circunstancias, la palabra dicha es olvidada. ¿Y se termina en qué? En el acto sexual con otra persona. En el acto sexual del adulterio. ¿Por qué? Porque sencillamente no fuimos fieles a la palabra de Dios, que es clarísima. Le buscamos por aquí y por allá para autojustificarnos, para sentirnos mejor, para no sentirnos tan mal, para no sentirnos tan malos. Pero finalmente Dios ve todo. Y aunque le demos una y otra explicación al cuento, no podemos engañar a Dios. Por tanto, lo que debemos obedecer es su palabra legítima, genuina, las Escrituras. Las otras cosas que muchas veces nos enseñan por ahí y que no están en la palabra, o que incluso hay, lo más importante, contradicción u oposición a la palabra, hay que desecharlo. Hay que dejar de lado eso y no ser partícipe de aquellos errores. Tu palabra es la voz que me habla y me aconseja cada mañana. Tu palabra es mi dulce refugio que me protege en las tormentas.
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo de Rodillas pecando, Hipócritas 2. A veces estamos más preocupados por pequeños detalles que cumplimos a la perfección, pero olvidamos otros grandes mandamientos del Señor. Dios desea que cumplamos primeramente con lo esencial y no nos enfoquemos solo en cuestiones religiosas menores. El quinto ay que les mencionó Jesús a los fariseos trata precisamente de estas cosas menores que puede enfocarse a alguien hipócrita, pero desatender a lo principal que el Señor quiere que se enfoque, sin dejar de hacer los detalles menores. Dice Mateo capítulo 23, versículos 23 al 24. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario de hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Severo el Señor con los principales religiosos. La ley de Dios contiene muchos preceptos, unos más valiosos que otros. No todos los preceptos de Dios tienen la misma importancia. A Dios le interesa que cumplamos finalmente con todos, pero partamos por lo esencial, sin descuidar lo menor. A Dios le interesa nuestra obediencia total, pero por supuesto se agrada cuando cumplimos lo más importante sin descuidar el resto. Él no se impresiona por detalles pequeños si no hemos cumplido lo más esencial. Los fariseos diezmaban hasta las hierbas más pequeñas para mostrarse muy espirituales y muy obedientes a Dios, muy respetuosos de las Escrituras, que lo hacían todo bien, pero no cumplían lo más importante de la ley, dice el Señor Jesús, que es la justicia, la fe y la misericordia hacia el prójimo, de lo cual carecían muchísimo. Dijo el Señor que saqueaban a las pobres viudas, que no ayudaban económicamente a sus padres, que se ocupaban de lo pequeño pero descuidaban lo más grande. Eran muy meticulosos en cuanto a los detalles religiosos de limpieza, de lavarse las manos. Tenían todos unos ritos para poder lavarse las manos antes de comer. Pero descuidaron la limpieza interior, descuidaron la santidad, la pureza. Por fuera, limpios en lo ceremonial, unas vestiduras impecables, pero por dentro corruptos en sus corazones. Evidentemente el Señor quería que pusiéramos atención en estos detalles, que no nos enfocáramos en cuestiones externas, ni en cosas pequeñas. Cuidado con nuestra religiosidad actual, que por fuera se ve bonita, bien cuidada, con una apariencia correcta. Pero en lo íntimo, en lo privado, en la mente, en lo interior y en lo esencial, en lo primordial, está pobre, está débil. El Señor, para destacar lo anterior, usó una hipérbole literaria. Dijo, coláis el mosquito, pero tragáis el camello. Ambos, el mosquito y el camello, para los judíos, eran criaturas inmundas. ¿Pero qué significaba todo esto? Era costumbre de los judíos estrictos colar su vino, su vinagre y otras bebidas por medio de lienzos o gasas, para que sin saberlo, para que sin darse cuenta, no se tragasen un mosquito o algún insecto impuro y así, según ellos, pecasen. Pero al contrario, dijo el Señor, en un sentido figurado, eran capaces de comerse el animal más grande conocido por ellos en ese tiempo, el camello, que también era inmundo. Es decir, se preocupaban de no contaminarse espiritualmente con cosas pequeñas, pero no le ponían atención a los detalles mayores, a lo más importante. Los fariseos estaban grandemente preocupados por las pequeñeces, pero ciegos, dijo el Señor, a enormes pecados, entre ellos la hipocresía, la falta de honradez, la crueldad, la falta de amor al prójimo, la codicia. Habían perdido el sentido de la proporción, dice el Señor. Y por ello les reprocha a los líderes que tenían escrúpulos en cuanto a los detalles.
pero olvidaban lo esencial, lo más importante. Y esto quedó demostrado plenamente con la crucifixión que hicieron del Señor Jesús. Tenían las Escrituras. Allí estaban las promesas de Dios. Hablaban del Mesías y ellos no lo reconocieron. Olvidaron la fe en Dios que cumpliría algún día y que en su tiempo había cumplido su palabra de enviar al Mesías. Pero no le creyeron. No creyeron en la justicia de Jesús. Fueron muy injustos también con él en sus juicios para poder eliminarlo. Y lo condenaron a muerte. Y de noche lo tomaron. Y en la oscuridad anduvieron en contra de él. Lo anduvieron trayendo ahí atado de un lado para el otro. Y luego, sin respetar el juicio hebreo, que tenía pasos que tenían que cumplir, hasta usaron también testigos falsos. Olvidaron la justicia y la fe. No tuvieron ni un grado tampoco de misericordia con Jesús. Y hasta se deleitaron con gritar, crucifícale, cuando Pilato les preguntó qué debían hacer con él. Y se deleitaron en su muerte en el Monte Calvario. Y le dijeron de todo tipo de cosas mientras el Señor estaba crucificado. Tenía toda la razón el Señor. Ellos estaban preocupados por pequeñeces, pero habían olvidado lo más esencial: la fe en Dios, la justicia de Dios, la misericordia de Dios. Y el sexto ay que enunció el Señor ahí en Mateo 23, 25, tiene un parecido al anterior. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Este sexto ay nos habla de lo externo versus lo interno. El anterior era lo grande versus lo pequeño. Acá es enfocado en la persona. Lo externo versus lo interno. Limpiáis lo de fuera del vaso y del plato. Estás preocupado por las cuestiones externas. ¿Y cómo está el interior? Dice el Señor: estáis llenos de pecado, llenos de robo y de injusticia. Por fuera parece muy religioso, muy espiritual. Está de rodillas. Pero ¿cómo está por dentro? Pecando, como un hipócrita. De rodillas, pecando. Religioso ciego, dice el Señor. Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Debemos tener cuidado en nuestro tiempo. Hoy día muchas iglesias están preocupadas de lo externo, de las vestiduras, de lo que no tiene que ver con el ser interior. Por ejemplo, los pentecostales en general hacen mucho hincapié, mucho énfasis precisamente en lo externo. Una vestimenta apropiada, los hombres con corbata, las mujeres con faldas largas, sin aprobar el uso del pantalón femenino porque lo consideran pecado. Pero olvidan lo interno de aquella persona, que es lo primero que debe cuidarse en su presentación ante Dios y no antes de los hombres. Están más preocupados de cómo se presenten en la congregación, más preocupados de lo superficial, de cómo andan las señoritas, y no cómo están por dentro las señoritas, cómo andan los varones externamente, y no cómo están por dentro los varones. El Señor nos llama la atención, nos dice: ay de vosotros, religiosos, hipócritas, porque limpias lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro, ¿cómo estáis? Llenos de pecado. Religiosos ciegos, nos dice el Señor. Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato. Limpia tu ser interior, para que también lo de fuera, lo que ven otros, sea limpio.
necesito que me limpies, necesito que me limpies, no solo mis pies, también mis manos, mi cabeza también. Lávame, Señor, necesito que me limpies, necesito que me limpies. Muchas veces, como Pedro, también te negué, Señor, y he llorado amargamente al sentirme lejos de tu amor. Pero tus ojos tiernos me miraron y me dieron perdón. Solo porque tu amor es grande, estoy aquí, Señor. No solo mis pies, también mis manos, mi cabeza también. Lávame, Señor, necesito que me limpies, necesito que me limpies. No solo mis pies, también mis manos, mi cabeza también. Lávame, Señor, necesito que me limpies, necesito que me limpies. No solo mis pies, también mis manos, mi cabeza también. Lávame, Señor, necesito que me limpies, necesito que me limpies. No solo mis pies, también mis manos, mi cabeza también. Lávame, Señor, necesito que me limpies, necesito que me limpies. No solo mis pies, también mis manos, mi cabeza también. Lávame, Señor, necesito que me limpies.
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo de Rodillas Pecando, Hipócritas 2. Necesitamos ser limpiados por el Señor, dejar de hacer lo malo, realmente servirle al Señor como pensábamos al principio cuando teníamos ese primer amor, que queríamos realmente servirle de todo corazón, ser un siervo obediente, alguien del cual el Señor pudiera estar contento, feliz, porque estábamos haciendo bien las cosas. Pero, como les decía, muchas veces pasa el tiempo y vamos perdiendo ese compromiso. Vamos perdiendo esa pasión por Dios, ese amor, ese deseo también de ser siervos obedientes, de ser oveja del Señor, que está pendiente de lo que el Señor quiere, que está pendiente de obedecer la guía del Señor, pendiente de cómo Dios puede usarnos. Pero algo nos pasa. Muchas veces nos contaminamos con la misma religiosidad inútil de otros. No es la culpa de otros, pero no tomamos buenas decisiones. El séptimo ay, dirigido a los fariseos, aparece ahí en Mateo capítulo 23, versículos 27 al 28. Y el Señor le dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido esa misma conducta? De por fuera vernos muy bonitos. Y la gente nos alaba por lo que hemos hecho, por una u otra cosa. Pero ellos no conocen lo que hay dentro de nuestro corazón. No conocen nuestros actos más íntimos. Ellos no pueden ver muchas veces qué es lo que está dentro de nosotros, cómo nos hemos ido pudriendo, cómo todavía hay podredumbre dentro de nosotros. De tal manera que solo nosotros y los que están cerca, o los que tienen una vista espiritual más clara, pueden darse cuenta que somos hipócritas. El Señor hoy día nos dice también: ay de vosotros, religiosos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. ¿Qué contiene un sepulcro? Un muerto. Por fuera podemos tenerlo muy adornado. Los judíos, los fariseos, ellos pintaban de blanco los sepulcros para así poder distinguirlo fácilmente y no pasar a tocar un sepulcro, porque se sentían contaminados si tocaban un sepulcro, porque la Escritura decía que no debían tocar un muerto. Y se mostraban así también por fuera, como una bonita fachada, hermosos. Pero el Señor dice: más por dentro están llenos de toda inmundicia. Igual como un sepulcro, un cuerpo pudriéndose o ya podrido, solo restos, basura, cosa muerta. No es grato hablar de estas cosas, porque todos tenemos familiares muertos y sabemos lo que le pasa a un muerto, cómo se deteriora, cómo desaparece el cuerpo. Ya a los 2 días de alguien fallecido ya tiene mal olor. Nosotros a veces vamos al cementerio y pasamos por ciertos lugares y hay mal olor, porque hay una tumba nueva, porque hace poco sepultaron a alguien que se está pudriendo ahí debajo. Por fuera está lleno de flores, o el sepulcro muy hermoso, pero por dentro hay alguien que se está pudriendo. El Señor no quiere que nos convirtamos en eso.
en hipócritas, que estamos bien arregladitos por fuera, nos vemos bien bonitos, pero por dentro, llenos de hipocresía, de maldad. Este capítulo de hoy, hermano, debe hacernos meditar profundamente. Debemos pedirle al Señor que nos limpie, que realmente tomemos la senda que tal vez hemos perdido. Imagínate, teníamos tantos buenos proyectos con el Señor, de servirle correctamente. ¿Y qué ha pasado en el tiempo? Entre más religiosos nos hemos vuelto. Claro, externamente, tal vez cumplimos con cierta religiosidad. Y hasta en nuestro hogar podemos hacer oraciones, bendecir los alimentos, o saludar a la gente, bendiciones, que Dios te bendiga, y desearle muy buenas cosas, que no está mal. Pero por dentro, ¿qué se teje por dentro de nuestro organismo? Que el gusano del pecado no te esté corrompiendo, hermano. Y si algo ha habido ahí, o está, hoy es el día, hermano. Hoy día es el tiempo. Hoy es el tiempo. Si este capítulo logra contactarte con Dios, para que el Señor haga la obra hoy día en ti, para que tú te humilles ante Dios y le pidas perdón de verdad, y dejes de estar de rodillas y sigas pecando. El Señor hoy día trabaje profundamente en tu ser interior, para que no estemos dentro del séptimo ay, que el Dios del universo, el Señor Jesús, les encaró a los principales religiosos, que se supone eran los mejores. Se supone eran los mejores religiosos, en apariencia. Ellos eran los líderes, ellos eran los que enseñaban a otros, eran los que se sabían las escrituras de memoria, mucho mejor que nosotros, que apenas nos sabemos un par de versículos. Y el Señor, que conoce todo, les encaró que lo importante es que no hubiera iniquidad, pecado, inmundicia dentro de ellos, hipocresía, falsedad. El Señor quiere siervos genuinos, personas que realmente quieran hacer la voluntad de Dios. El Señor quiere rescatar muertos y llevarlos de nuevo a la vida. Si estábamos muertos en delito y pecado, nos estábamos pudriendo en el pecado. El Señor nos da vida de nuevo, nos da vida eterna. Tenemos esperanza en Dios. Bendito sea el Señor. Finalmente, el octavo ay aparece ahí en Mateo capítulo 23. Leamos de los versículos 29 al 36. Dice la Escritura: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo, que todo esto vendrá sobre esta generación. El Señor ya llega a un punto en que está muy enojado con los religiosos.
Dice que son hijos de los que mataron a los profetas que Él les envió, que no quisieron escuchar sus padres la palabra que Él les envió. Pero no solamente son hijos de ellos, sino que ellos mismos, y les profetiza que van a ser los que matarán y crucificarán a nuevos profetas, a nuevos sabios, a personas letradas que van a ir a enseñarles y los van a azotar en las mismas iglesias de ellos, en las sinagogas, y los van a perseguir de ciudad en ciudad y van a destruirlos. Va a ser derramada mucha sangre por culpa de ellos. Y todo eso, dijo el Señor, que será algún día vengado, dice el Apocalipsis, la sangre de los justos. Todo esto, hermano, va a venir sobre esta generación, le dijo el Señor, y así ocurrió. Efectivamente, ellos persiguieron a los apóstoles, a los discípulos del Señor, a los profetas del Señor. Los persiguieron hasta la muerte. Y algunos escribas se convirtieron. Algunos fariseos se convirtieron, como el mismo apóstol Pablo. Saulo de Tarso, un fariseo que se convirtió. Nicodemo, también José de Arimatea, otro fariseo que se convirtió. Pero los persiguieron. El apóstol Pablo tuvo que escapar de ellos para no ser apedreado, muchas veces golpeado, apaleado por diversos fariseos de diversos pueblos y naciones. Cuidado, hermano, que cuando vienen creyentes que nos hablan la palabra de una manera dura, muchas veces mejor apagamos, cambiamos de pantalla, buscamos otras cosas más suaves, más entretenidas. No queremos escuchar que nos digan que estamos pecando, que somos hipócritas. Si has llegado hasta este punto, es porque realmente hoy día el Señor va a hacer algo en tu vida. Porque si no, ya te hubieses arrancado. El Señor se dirigió a sus discípulos, ahí en Mateo 16:6, y les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Porque muchas veces se van tejiendo estas enseñanzas en las congregaciones. Y hay malas enseñanzas que van infectando a otros, a nuevos. Y esa mala religiosidad sigue corriendo de generación en generación. Y personas que podrían haber servido bien al Señor, sencillamente no lo van a poder hacer. Porque hubo religiosos a los cuales oyeron y a los cuales le creyeron y se alejarán de Dios y preferirán ser religiosos a su manera y no a la manera de Dios. Y se olvidarán que Dios todo lo ve. Y externamente vivirán una religiosidad, pero internamente lleno de inmundicia, lleno de pecado. Y se verán muy bonitos por fuera, de rodillas. Pero el Señor, que mira por dentro, verá que están pecando como hipócritas. Guardaos, hermanos, de los pecados que hoy día están viniendo sobre las personas, sobre las familias. Cuestiones que estamos aceptando como iglesia, que estamos agrandando la cerca. Estamos ensanchando el camino de Dios. Es un camino angosto y cada cual quiere darle más apertura. Pero la palabra, hermano, es la que permanece. Claro, el mundo avanza y hay muchas cosas que tenemos que estar de acuerdo al avance tecnológico y todo eso. Por supuesto, debemos aprovechar todo eso para
predicar la palabra. Hoy día, yo aprovechando las redes sociales, aprovechando la internet, que para otros predicadores un siglo atrás era algo impensable. Usted escuchando de allá lejos, recibiendo este mensaje para su vida, un mensaje para que usted se acerque al Señor, para que corrija sus errores, para que realmente vuelva a ese primer amor. Porque usted sabe, Dios todo lo ve. Dios ha visto tu pecado todo este tiempo, tú lo sabes, usted lo sabe. Sabe que al Señor no le puede engañar. Pidámosle nuevamente, como al principio, que el Señor nos examine. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, como decía David ahí en el Salmo 139. Porque ¿a dónde iremos? ¿Dónde podremos escondernos del Espíritu de Dios? ¿A dónde podemos huir de la presencia de Dios? A ningún sitio. En todo sitio está el Señor. Hoy es un tiempo de bendición para tu vida. Es un tiempo maravilloso para que entres en oración. Hoy día, sí. No esperes hasta mañana. Hoy. Hoy, aunque estés ahí en la mente atormentado con tus pecados, te vas a arrodillar ante Dios. Te vas a humillar ante Él. No vas a permitir que avance un día más. Y le vas a pedir al Señor que te restaure, que te dé fuerzas, que te aumente las fuerzas como la del búfalo, que puedas renovar tus plumas como la renueva el águila y puedas emprender el vuelo como un creyente de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la naturaleza que Dios ha querido, de acuerdo a su espíritu, esta naturaleza de hijo de Dios que nos ha regalado por el sacrificio de nuestro Señor. Tenemos esperanza en Dios. Claro que tenemos esperanza. Cristo, sí, el Señor Jesucristo ha permitido todo esto, que podamos arrepentirnos, que podamos estar de rodillas ante Dios, pidiendo perdón, pidiendo que realmente volvamos al principio, a hacer las cosas bien y no a medias. Que salga de nosotros esa religiosidad barata, cuestiones externas, que no nos preocupemos de cosas mínimas, menudeces, sino de lo importante, obedientes en pensamiento y en obra, para la gloria de Dios.